Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre el colesterol y si es recomendable la levadura de arroz rojo para reducirlo. Tenemos después dos preguntas sobre el ayuno intermitente. La primera sobre si es también recomendable en mujeres o si hay que tener algo especial en cuenta. Y la segunda sobre si es mejor saltarse el desayuno o la cena. Después hay una consulta sobre el aceite de orujo y si es realmente beneficioso freír los alimentos, como se ha publicado en un montón de medios hace unas semanas. Y por último me preguntan si se puede ganar masa muscular estando en calorías de mantenimiento. Recordad que podéis dejar vuestras preguntas en fitnessrevolucionario.com/radio, ahí tenéis un botón para grabar la pregunta, pero antes os recomiendo mirar en Google, podéis buscar Fitness Revolucionario y después vuestra consulta, porque muchas preguntas se repiten y si buscáis antes vais a encontrar seguramente algún artículo o algún podcast y además si no resuelvo vuestra duda del todo, pues podréis orientarla mejor o hacerla más específica para que os pueda concretar más la respuesta. Antes de pasar a las consultas, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que además las barritas de energía, la ambrosía, la panacea, etcétera, tienen muchos productos más y una forma fácil de probar muchos de ellos es con el pack Invicto, que os permite disfrutar de muchos de estos productos con descuento y además incluye mi libro Invicto, para quien no lo haya leído todavía o quien lo quiera regalar, ¿vale? Pues esta es una buena forma de disfrutar y ahorrar. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10, en mayúscula y con número, FR10, tendréis un descuento adicional del 10% en todos los pedidos y esto incluye el pack Invicto. Y contamos también con Willetics, fabricante de material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar la técnica. Tienen también bandas elásticas, bandas de glúteos, también unas cartas llamadas Playletics orientadas a convertir el entrenamiento en un juego, donde participé yo también para definir ejercicios, entrenamientos de ejemplo y mucho más. Os recomiendo echar un vistazo a willetics.com, deletreo WILETICS.com, y con el mismo código FR10 tendréis un 10% de descuento en todas las compras. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, en primer lugar muchísimas gracias por todo tu trabajo. He aprendido muchísimo leyendo durante estos años tus libros y el blog y ahora con el podcast pues todavía más. Además he realizado el desafío hace poco que lanzaste y la verdad es que ha sido una experiencia que recomiendo muchísimo. Mi pregunta va en la línea del colesterol. Quería saber tu opinión sobre la levadura de arroz rojo, ya que he leído que la Organización Mundial de la Salud la recomienda por contener monacolina K y concretamente recomiendan tomar 10 miligramos diarios. Yo me lo planteo porque tengo el colesterol muy alto a pesar de tener una buena pauta de alimentación y entrenamiento y también he leído tus posts sobre el colesterol y tomar otras referencias a la hora de estimarlo como el HDL y los triglicéridos y no basarnos solo en el colesterol total. Y aunque usando estas fórmulas me sale un cociente muy bajo de riesgo cardiovascular, ya que los triglicéridos los tengo muy bajos y el HDL bastante alto, no sé si sería conveniente de todas maneras probar a tomar este tipo de suplementación para tratar de bajarlo. Muchas gracias por todo y espero tu respuesta. Pues gracias por la pregunta y también por participar en el último desafío, y aprovecho para avisar que en un par de semanas lanzaremos la segunda edición de este desafío de 6 semanas, así que a los que os pueda interesar, estad atentos y bueno, creo que fue una experiencia muy positiva en enero. Pasando a mi respuesta, la voy a dividir en dos partes. Voy a responder primero a si creo que deberías tomar algo y segundo a si ese algo podría ser levadura de arroz rojo. Antes de nada, el disclaimer de que no soy médico y de que esto es solo información general, ¿vale? Pero honestamente, si no tienes otros factores de riesgo como hipertensión, como resistencia a la insulina y no tienes historia de enfermedad coronaria en la familia, etcétera, y además tienes factores protectores, ¿no? Tienes HDL alto, triglicéridos bajos, en principio no me preocuparía mucho. Pero si quieres quedarte más tranquila, podrías hacerte también una analítica para evaluar el nivel de lipoproteínas ApoB, que es un indicador de riesgo mucho mejor que el colesterol total o que el clásico LDL, que además en estas analíticas convencionales es calculado, ni siquiera es medido.
Y si este ApoB te sale bien, te sale en rango y tienes además esos ratios que mencionas en buenos niveles, ¿no? Como el colesterol total respecto al HDL o triglicéridos respecto a HDL, pues creo que no está justificado tomar nada, la verdad. Pero si te sale el ApoB alto o esos ratios se estropean o tu médico se preocupa, pues bueno, podrías intentar primero hacer ajustes a la alimentación. Por ejemplo, hay gente que es muy sensible a la grasa saturada, sobre todo cuando esta grasa es muy concentrada, ¿no? Como mantequilla, como aceite de coco, y podrías probar a reducirla unos meses, a intercambiarla quizás más por grasas insaturadas. También podrías añadir más fibra en la dieta, quizá algún suplemento de psyllium, que ha demostrado también ayudar un poco a reducir el colesterol. Y la levadura de arroz rojo la consideraría como la última alternativa porque, como yo lo veo, tiene lo malo de los fármacos y lo malo de los suplementos. ¿A qué me refiero? Pues a que por un lado este suplemento tiene, como dices, monacolina K, que funciona de manera muy similar a algunas estatinas. De hecho, las primeras estatinas se hicieron en base a este compuesto natural y por eso funciona tan bien para reducir el colesterol, pero tiene también los mismos efectos secundarios. Ojo, que son raros, ¿vale? No quiero tampoco meter miedo, pero mucha gente piensa que como es natural es inocuo, no tiene ningún efecto secundario y no es cierto. Se han reportado efectos secundarios similares a las estatinas, ¿no? Desde dolores musculares, fatiga, que no suelen ser graves, pero que pueden ocurrir. Y por eso digo que tiene lo malo de las estatinas, pero tiene también lo malo de los suplementos en el sentido de que al tener una regulación mucho más laxa que los fármacos, es mucho más difícil saber la dosis de monacolina K que estás tomando, porque en función del origen y el procesamiento de esa levadura de arroz rojo, pues esta dosis puede variar bastante, ¿no? Mientras que los fármacos están mucho más controlados y te aseguras que cada pastilla tiene exactamente la dosis que indica. Y ojo, no estoy diciendo que recomiende estatinas en tu caso, ni mucho menos, ¿vale? Para mí sería la última opción. Simplemente digo que mucha gente toma alegremente levadura de arroz rojo pensando que es mucho mejor que un fármaco porque es natural y en el fondo está introduciendo en su cuerpo el mismo compuesto, pero además con menos control de la dosis, ¿vale? Pero repito, antes de nada intentaría hacer algunos cambios, como dije antes, repetir la analítica en unos meses y reevaluar en función de cómo evolucionen tus valores. Hola Marco, te saluda Andrea desde Costa Rica. Mi pregunta va en relación al capítulo sobre el ciclo menstrual y salud que me pareció muy interesante, pero quisiera saber si en algún momento pudieras hablar acerca del ciclo menstrual y el ayuno intermitente, ya que he leído varios artículos acerca de que es recomendable que durante la fase folicular, porque el estrógeno aumenta, se reduzca la ventana de ayuno, lo mismo durante la fase lútea, porque es cuando producimos mayor progesterona. Y también porque he visto algunos artículos, sobre todo de una nutricionista femenina, que dice que el ayuno es enemigo del metabolismo y que inclusive puede llegar a provocar la pérdida de la menstruación. Entonces, quisiera que tal vez en algún momento te pudieras extender un poco más en este tema porque encuentro información contradictoria por todas partes. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Es una pregunta frecuente y te diría que en mi experiencia la mayoría de mujeres responden bien al ayuno intermitente, pero es cierto que tenemos algunos estudios que indican que no responden tan bien como los hombres y además son relativamente frecuentes los casos donde al incorporar ayuno intermitente se producen algunas irregularidades en el periodo. Empezando por los estudios, la gran mayoría muestran beneficios en mujeres similares a los que obtienen los hombres y tenemos varias decenas de estudios en mujeres con ayuno intermitente, tanto mujeres saludables, mujeres con obesidad, con diabetes, y los resultados casi siempre son positivos. Existen también varios estudios en mujeres durante el Ramadán y tampoco se observan problemas relevantes, pero sí hay algún estudio con resultados menos favorables en mujeres que en hombres. Por ejemplo, en uno, que tiene ya unos cuantos años, se vio una peor regulación de la glucosa en mujeres que en hombres al incorporar ayunos más prolongados, y uno más reciente vio una mayor activación del sistema nervioso autónomo simpático en mujeres que en hombres. Y esta rama del sistema nervioso está ligada a la respuesta al estrés, a la llamada respuesta de lucha o huida. También es cierto que era un ayuno de 2 días, que tampoco es lo que yo recomiendo porque, de nuevo, buscamos esa dosis hormética, ¿no?, que aporta beneficios sin llegar a generar un estrés elevado al que parece que las mujeres son más sensibles.
Y desde un punto de vista evolutivo, es lógico pensar que las mujeres respondan de manera más exagerada a los estresores del entorno, ya que soportaban la inmensa mayoría del coste energético asociado a la procreación, ¿no? Y si el entorno no era propicio, por ejemplo, por una escasez de comida, pues el cuerpo evitaría gastar recursos en mantener una maquinaria reproductiva que, por un lado, quita recursos a la madre y que, por otro, tampoco sería capaz de mantener con vida al potencial bebé. Y aunque en nuestro cómodo mundo moderno eso no sería un problema, el cuerpo femenino sigue haciendo los mismos cálculos que en el Paleolítico, ¿vale? Porque nuestros genes no han cambiado. Y tenemos que entender que el ayuno intermitente no deja de ser un pequeño estresor, pero muchas veces la causa de estas posibles desregulaciones no es tanto el ayuno intermitente en sí, sino el déficit calórico. El principal motivo por el que el ayuno intermitente ayuda a adelgazar es que al comprimir la ventana de alimentación, casi todas las personas tienden a comer menos, con menos sufrimiento, y encuentran que pierden peso de manera más fácil que intentando comer menos en cada comida. Y por un lado, esto está muy bien, es uno de los grandes beneficios del ayuno, como digo, pero en mujeres el hecho de reducir la ingesta calórica mucho, pues puede impactar sin duda el ciclo reproductivo. Es un tema que traté en más profundidad en el episodio 195 del podcast, donde hablo sobre la amenorrea hipotalámica, y aunque muchas personas piensan que solo se produce por debajo de un nivel determinado de grasa corporal, no es cierto. A ver, sin duda el porcentaje de grasa influye, por supuesto, pero incluso con un porcentaje de grasa relativamente alto, el hipotálamo puede frenar la menstruación si detecta restricción calórica. Y podríamos hilar un poco más fino y ver si tiene más o menos sentido el ayuno intermitente según el momento del ciclo menstrual, pero estaríamos especulando, ¿vale? Porque no existen, que yo sepa, estudios para dar recomendaciones mucho más concretas. Entonces, resumiendo, yo diría que la mayoría de mujeres responden bien al ayuno intermitente, pero recomiendo empezar gradualmente, haciendo inicialmente ayunos cortos de 12-14 horas antes de alargarlos más, y después, si el objetivo es perder peso, pues que intenten no hacer tampoco un déficit calórico muy pronunciado, porque esto podría tener mayor impacto en el equilibrio hormonal. También hablo con frecuencia del concepto de carga alostática, que se refiere al número de estresores que tenemos en nuestra vida, de todo tipo, ¿no? Porque al final tenemos un único sistema de respuesta al estrés y, por tanto, cuantos más estresores tengamos, menos aconsejable es incorporar ayunos más prolongados. Entonces, si estás durmiendo mal, entrenando mucho, estás, en exámenes finales o pasando por un mal momento laboral o lo que sea, pues añadir ayuno intermitente puede ser la gota que haga rebosar el vaso y que desajuste el ciclo hormonal. Y al revés, si estás en un buen momento, con poca carga alostática, ¿no? Estás durmiendo bien, no tienes estresores relevantes en tu vida, pues puedas incorporar algo más de ayuno intermitente para aprovechar sus beneficios con poco riesgo de que tenga un efecto negativo en tu ciclo menstrual. Hola Marcos, soy Inma desde Valencia. Y bueno, quería darte las gracias por tu labor, por tu trabajo, que es espectacular. Y tengo una pregunta en relación con el ayuno intermitente. Mira, yo lo he implementado hace unos 3 meses en mi vida y la verdad es que estoy muy contenta ya que he obtenido bastantes beneficios, pero sí que es verdad que yo soy una persona que tiene bastante ansiedad por la comida, ¿vale? Entonces, sobre todo, llevo mal el tema de retrasar la primera ingesta del día. Es decir, yo llevo muy bien cenar pronto, puedo cenar a las 5, a las 6 y luego no comer nada hasta el día siguiente, pero sin embargo, si lo quiero hacer de la otra forma, si lo que quiero es atrasar la primera ingesta del día, esto sí que lo llevo mal. O sea, yo me despierto, hago deporte, etcétera, pero ya llega un momento en el que no puedo parar de pensar en comer, a pesar de que no tengo hambre. Entonces, he leído y he visto vídeos en los que se indica que realmente para obtener todos los beneficios del ayuno intermitente, lo ideal es atrasar bastante todo lo que se pueda esa primera ingesta de la mañana, más que adelantar la cena. Entonces, a mí realmente me gustaría saber tú qué opinas, si es esto cierto, si tiene sentido, o si al final lo que tenemos que hacer es ajustarnos a lo que nos venga bien y obtener también buenos beneficios. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y espero que puedas contestarme. Gracias por la pregunta, complementa muy bien la anterior, por eso las puse juntas. Y como decía antes, la mayoría de mujeres me cuentan experiencias positivas, ¿no? Más como la tuya en relación al ayuno intermitente, pero debe adaptarse siempre a las preferencias de cada persona.
Antes de responder, quiero aclarar también que cuando hablamos de ayuno intermitente debemos entender que hay multitud de enfoques, ¿no? Desde ayunos en días alternos, el FMD, etcétera, ¿no? Y pondré un enlace en las notas del episodio, un artículo donde profundizo un poco más en estos enfoques, pero uno de los más populares y que más me gusta a mí personalmente es el 16-8, que consiste básicamente en ingerir todas las calorías del día en una ventana de 8 horas, haciendo por tanto un ayuno de 16 horas. A nivel científico, de literatura científica me refiero, ¿no? De estudios, se conoce este enfoque también como Time Restricted Feeding o Time Restricted Eating, es decir, alimentación restringida en tiempo, y se han documentado muchos beneficios con este enfoque. Para llevarlo a la práctica hay dos estrategias básicas, una es saltarse el desayuno y otra es saltarse la cena, o siendo más precisos, retrasar la primera comida del día o adelantar la última. O podríamos decir también que se trata de definir el momento en el que empieza a correr la ventana de alimentación de 8 horas. ¿Qué ocurre? Que para muchas personas es más fácil saltarse el desayuno porque quizás se levantan sin hambre o no tienen tiempo para preparar el desayuno o simplemente es la comida menos social, entre comillas, mientras que comen después con los compañeros de la oficina, cenan con la familia y sería un poco raro pues sentarse a la mesa con la familia y no comer porque estás haciendo ayuno intermitente, ¿no? Y creo que por estos motivos la mayoría de personas que siguen un enfoque 16-8 se saltan el desayuno, pero si analizamos los estudios que existen, que comparan un enfoque respecto al otro, parece que es más recomendable abrir antes la ventana de alimentación y cerrarla antes. En los estudios se suele llamar a este enfoque Early Time Restricted Feeding, es decir, alimentación restringida temprana, y parece tener un beneficio adicional respecto a comer más de noche. Por lo que para aquellas personas que no tienen preferencias o que prefieren saltarse la cena, mi recomendación sería esta. Y como indico, tenemos un montón de estudios en ratones y también unos cuantos ya en humanos. ¿Qué ocurre o por qué tampoco hago mucho énfasis en las horas concretas? Pues porque las diferencias prácticas son muy pequeñas y por tanto me parece mucho más importante que la gente escoja el enfoque que se adapta mejor a su vida y a sus preferencias. Dicho esto, yo recomiendo dos reglas básicas independientemente del enfoque utilizado. La primera sería ingerir la mayor parte de las calorías durante el día, ya que somos seres diurnos y procesamos mejor los alimentos durante el día. Ayuda además a regular los ritmos circadianos, que sería otro beneficio de desayunar o de no postergar demasiado esa primera comida. Y segundo, que está muy relacionado, es evitar hacer grandes comidas de noche, intentando dejar al menos un par de horas entre la cena y la hora de acostarnos. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque por la noche perdemos sensibilidad a la insulina, la melatonina interfiere además con la digestión, ¿no? Este proceso digestivo, por otro lado, eleva la temperatura corporal, que sabemos que interfiere con el descanso nocturno, y por tanto dejar un poco más de espacio entre la cena y la hora de acostarse me parece una recomendación más importante que si nos saltamos el desayuno o la cena. Por otra parte, no olvidemos que lo de 16-8 no deja de ser una orientación, no hay nada mágico en las 16 horas de ayuno y también vemos estudios que demuestran beneficios simplemente por cenar algo antes o desayunar un poco después y alargar el ayuno nocturno a 12-14 horas. Entonces, al final, yo lo resumiría en estas tres grandes ideas. Primero, intentar alargar el ayuno nocturno usando el enfoque que mejor se adapte a tu agenda. 2, intentar consumir la mayor parte de las calorías durante el día. Y 3, dejar al menos un par de horas entre el final de la cena y la hora de acostarse, ¿vale? Y si cumples estas tres reglas, vas a obtener la gran mayoría de los beneficios y no recomiendo preocuparse mucho de los horarios específicos que, repito, deberían estar más ligados a las preferencias y a la agenda de cada persona. Hola Marcos, en primer lugar muchas gracias por tanta divulgación que has hecho que cambie mi vida y la de seguramente millones de personas. Quiero hacer una pregunta rápida. Últimamente se está leyendo mucho en prensa sobre lo bueno del aceite de orujo para usarlo como fritura, ¿no? Entonces querríamos conocer tu opinión sobre el aceite de orujo y si efectivamente eso no es recomendable para freír alimentos. Gracias. Pues gracias por la pregunta. La verdad que hace un par de semanas me llegaron unos cuantos comentarios sobre el aceite de orujo porque salieron multitud de noticias en periódicos, en el telediario, hablando de los supuestos beneficios para la salud de freír con este aceite. Y es un ejemplo más de cómo funcionan los medios de comunicación y de la poca fiabilidad que tienen en general y sobre todo cuando hablan de temas relacionados con la salud.
Y el origen de todas estas noticias fue un estudio realizado por el CSIC y financiado por Oriva, que es la Asociación de Productores de Aceite de Orujo. Y a ver, eso no implica que el estudio sea malo necesariamente, pero sabemos que, por desgracia, el origen del financiamiento suele influir bastante, primero en el diseño del estudio y, por tanto, en el resultado y sobre todo en la interpretación que se le da. ¿Y qué hicieron entonces en este estudio? Pues compararon el efecto de freír con aceite de orujo respecto a otros dos aceites, aceite de girasol normal y aceite de girasol alto oleico. Pero antes de hablar del resultado del estudio, voy a explicar un poco más estos aceites, empezando por el de orujo, que es poco conocido y es el que se obtiene a partir de los desechos producidos tras la extracción del aceite de oliva. Cuando se produce este aceite de oliva por el medio tradicional, ¿no?, de prensado de las aceitunas, pues se generan residuos de huesos, de piel, y a todo esto se le denomina orujo, que tradicionalmente no se podía reutilizar, pero con técnicas industriales modernas se puede obtener también aceite a partir de este compuesto y es por tanto el aceite de orujo. Y lo que hizo este estudio del CSIC fue comparar el aceite de orujo con dos tipos de aceite de girasol, el normal y la variante alta oleica. ¿Por qué? Pues porque, como explico en un artículo sobre aceites que pondré en las notas del episodio, el componente oleico de los aceites los hace más resistentes al calor, al ser monoinsaturado, mientras que la parte de ácido linoleico, que es el poliinsaturado, hace que se oxiden o se degraden más fácilmente con el calor. Y por este motivo debemos evitar cocinar o freír con aceites ricos en estos ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y aquí estaría, por ejemplo, el aceite de soja, el de girasol o el de maíz. Y por este motivo, y dado que en España se ha usado tradicionalmente el aceite de girasol para freír, pues desde hace tiempo se comercializa el aceite de girasol alto oleico, que sin duda es más interesante. Volviendo al estudio, ¿qué hizo exactamente? Pues básicamente freír algunos alimentos como patatas congeladas, nuggets de pollo y croquetas y evaluar después cambios en el aceite como estabilidad, compuestos de hidrólisis y oxidación, antioxidantes, etc. y también cambios en los alimentos. Y de hecho este estudio es la continuación de uno que habían hecho hace un par de años que referencian también en este nuevo estudio. Y lo que observaron en estos estudios es que este aceite de orujo aguanta mejor el calor y que llega a niveles problemáticos, digamos, de degradación entre la fritura 15 y la 21, mientras que el aceite de girasol alto oleico lo hace entre la 17 y la 18 y el aceite de girasol a partir de la 9ª o la 10ª reutilización. Es decir, en este sentido, el aceite de orujo aguanta un poco más que el de girasol alto oleico, pero la diferencia es pequeña, ¿vale? Y depende además también de la variedad. Donde se vio más diferencia es en la presencia de antioxidantes y algunos esteroles en el aceite, y se observó que el aceite de orujo retiene más de estos compuestos y que además algunos de ellos terminan finalmente en los alimentos que se fríen, ¿no? Y dado que estos compuestos podrían ser buenos para la salud, pues concluyen por tanto que freír los alimentos con este aceite mejora su perfil nutricional. Y esta conclusión pues es bastante absurda, pero es lo que se ha difundido en muchos medios, incluido un reportaje en el Telediario o en la web de Radio Televisión Española. Dicen lo siguiente. Dicen que un nuevo estudio cuestiona la creencia de que freír los alimentos no es recomendable para la salud. La investigación, llevada a cabo por el Instituto de la Grasa, dependiente del CSIC, concluye que cuando se fríe se mejora la calidad de los alimentos. Y estamos hablando de un medio de comunicación público que pagamos con nuestros impuestos y que se dedica a difundir mensajes como este. Y la realidad es que este estudio no dice nada nuevo, o sea, freír sigue siendo poco recomendable, primero porque estás elevando las calorías de los alimentos que absorben parte de ese aceite, son además calorías de aceites calentados a altas temperaturas que desarrollan compuestos que son perjudiciales para la salud, y sobre todo cuando ese aceite se reutiliza muchas veces, al freír almidones como la patata, pues se pueden formar también compuestos como la acrilamida, que es problemático. Entonces esta idea de que freír es bueno porque algunos antioxidantes del aceite pasan a los alimentos no tiene sentido, ¿vale? Primero porque podríamos lograr eso sin freírlos, por ejemplo hirviendo las patatas y añadiéndoles un chorrito de aceite de oliva extra virgen, que tiene además bastantes más compuestos beneficiosos que el aceite de orujo. Segundo, ese mínimo beneficio no contrarresta ni de lejos los problemas asociados a la fritura. Y tercero, no se habla de los nutrientes que se pierden al freír, ¿no? Y por tanto el ratio beneficio-coste siempre va a ser negativo y no es un método de cocción que debamos recomendar. Dicho esto, tampoco pasa nada por comer algo frito de vez en cuando, y en esos casos el aceite de oliva extra virgen es la mejor opción, pero obviamente también es el más caro, ¿no? Por lo que el de orujo de oliva pues sería una opción algo peor, pero bastante más económico. Y como tercera opción estaría el aceite de girasol alto oleico.
Y esta sería la realidad, que es muy distinta a la que hemos visto divulgada en los medios y, bueno, es un ejemplo más de la desinformación generalizada que existe en el campo de la nutrición. Y una recomendación culinaria para quien no pueda vivir sin patatas fritas, y es que se pueden hacer al horno logrando un sabor bastante parecido. Nosotros, por ejemplo, la cortamos en ruedas de medio centímetro de grosor, un poquito menos si la quieres más crujiente. Le puedes poner 2 gotitas de aceite de oliva a cada una, un poco de sal y las metes en el horno hasta que doren y quedan súper buenas y mucho más saludables. En casa usamos un hornito pequeño para gastar menos electricidad y otra opción que comento en el episodio 243 del podcast sería usar una freidora de aire que a pesar del nombre funciona más como un horno de convección y es también bastante más recomendable que freír. Hola Marcos, mi pregunta es la siguiente. Quería saber si es posible la ganancia muscular dentro de un enfoque de dieta normocalórica. He bajado el porcentaje de grasa hasta un nivel cercano al 10% y me gustaría ganar masa muscular sin entrar en ciclos constantes de volumen y definición, sino manteniendo una dieta normocalórica mantenida en el tiempo, porque me parece mucho menos estresante que estar siempre en volumen y definición. Quería preguntarte si desde este enfoque se puede conseguir ganancia muscular y posibles estrategias para optimizarla, ingesta de proteína, complementos, etcétera. Muchas gracias. Pues la respuesta corta es que por supuesto que se puede ganar masa muscular con dieta normocalórica, que para quien no sepa a qué se refiere, pues es simplemente comer a nivel de calorías de mantenimiento, es decir, ese nivel calórico o energético que no te hace ganar ni perder peso. Y de hecho no solo puedes ganar masa muscular estando en tus calorías de mantenimiento, sino también estando por debajo, es decir, estando en déficit calórico. Fisiológicamente podemos usar la energía almacenada en forma de grasa para construir nuevo músculo, ¿vale? Esto es el concepto, de hecho, de recomposición corporal y aunque es considerado el santo grial dentro del fitness, es algo muy fácil de lograr al principio. O sea, una persona no entrenada con cierta grasa almacenada va a ser capaz durante varios meses de perder grasa y ganar músculo a la vez estando en déficit calórico ligero, ¿vale? Digamos entre el 10 y el 20%. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo este proceso se hace cada vez más difícil y a partir de cierto punto pues tiene sentido definir bloques de tiempo donde pones más énfasis en uno u otro objetivo, ¿no? Y dedicas, por ejemplo, 3-4 meses a ganar masa muscular y después 2-3 meses a perder grasa y así sucesivamente. Y lo bueno de este enfoque es que ayuda a lograr resultados más rápidos en general y realizado de la manera adecuada no tiene por qué ser estresante, ¿no? Pero sí requiere un poco más de atención al detalle, ¿vale? Como explico en mis programas, tanto en el Plan Revolucionario como en Barra Libre o Guerrera Espartana. Y repito, propongo este enfoque porque te permite progresar más rápido hacia cada objetivo en su bloque concreto, ¿no? Pero si ya estás cerca de tu objetivo, que quizás es tu caso con un nivel bajo de grasa, pues es perfectamente válido estar en calorías de mantenimiento, aunque esto implique un progreso más lento. Y en este caso, pues se trataría básicamente de asegurar un nivel razonable de proteína, ¿vale? Que más o menos es la de siempre, apuntar a ese 1,5-2 gramos por kilo y quizá hacer después algún ciclado sencillo, donde estás en ligero superávit los días de entrenamiento, comiendo también más carbohidrato y en ligero déficit los días de descanso, bajando también los carbohidratos, pero que al final de la semana más o menos estés en esas calorías de mantenimiento y por tanto tu peso no va a variar. De hecho, esto es lo que yo hago gran parte del año, ¿vale? Que no estoy en un bloque concreto de volumen ni definición, pero tampoco es necesario contar calorías si más o menos tienes la dieta bien estructurada. Por ejemplo, en mi caso, tomo un batido de unas 500-600 calorías post-entreno y con esto pues ya logro ese ciclado sin muchas complicaciones. Pero repito, esto tiene sentido si estás ya contento con tu composición corporal y hablamos de cambios pequeños. Si quisieras, por ejemplo, ganar 2 o 3 kilos de masa muscular más, pues va a ser difícil lograrlo con reservas tan bajas de grasa y sería muy recomendable hacer una fase de volumen de unos pocos meses donde estás en ligero superávit calórico. Y quizá tu reticencia venga de que tradicionalmente en el mundo del culturismo pues se hacían fases de volumen muy bestias, ¿vale? Donde se acumulaba mucha grasa y no estoy recomendando eso para nada y podrías apuntar, como digo, a un ligero superávit, pues del 10%, por ejemplo, que facilitaría bastante la ganancia muscular a la vez que se minimiza la acumulación de grasa.
Y a ver, algo de grasa vas a ganar, pero quizá pasar del 10% al 12% para ganar más masa muscular te merezca la pena. O quizá no, ¿vale? Por eso tampoco hay una respuesta universal, depende de tus objetivos, pero las opciones en términos generales irían más o menos por ahí. Y a nivel de suplementos, ¿qué preguntas? Pues a ver, los mismos que recomiendo si estás en volumen o en déficit, ¿no? Básicamente, proteína de suero si te cuesta llegar a los requerimientos de proteína y después creatina, tampoco hay mucho más. Y con esta pregunta cerramos. Gracias como siempre por escuchar el podcast y os pido el favor de siempre, y es que nos ayudéis con una evaluación en Apple Podcasts o la plataforma que uséis para escucharlo y que se lo recomendéis a alguna persona conocida que penséis que le pueda ayudar. Muchas gracias y hasta la próxima.